podemos mirar la coparticipación al menos desde dos puntos de vista, específicamente desde lo económico y desde lo político. Pero desde lo económico, ¿por dónde lo empezamos a leer, Juli? Bueno, vamos a las bases y fundamentos, podríamos decir, de la decisión del presidente Alberto Fernández, porque lo que estamos viendo, lo que muestra el informe es que hay claramente una decisión política de parte del Poder Económico y de parte de los grupos económicos más concentrados en la Argentina de aprovechar esta ventana de oportunidad para hacer crecer a Horacio Rodríguez Larreta. Eso está clarísimo. La manera como lo han apoyado en esta sucesión que han hecho en este informe muy interesante, muy impactante, yo no la había visto de esa manera. Es muy fuerte cómo salen a apoyar al distrito más rico del país y al jefe de gobierno del distrito más rico del país. Y eso es lo que me parece desde el punto de vista económico, datos, no opinión. Ahora sí, vamos a tratar de mirar. Bueno, estamos viendo en pantalla efectivamente los recursos per cápita totales. La comparación entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires es bastante evidente. Eso es un 103.745 pesos, va un punto en el medio, de Ciudad de Buenos Aires. Es lo que recibe cada habitante de la Ciudad de Buenos Aires por recursos totales, contra 41.972 pesos para cada habitante de la Provincia de Buenos Aires. Esa es la disparidad económica que hay que discutir. Me parece que habría que hacer el esfuerzo. Olvídate si te gusta Larreta, si te gusta Axel. Me parece que hay que mirar esa disparidad. Y eso es lo que quiso hacer la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, con muchísimas deficiencias, pero sobre todo hoy ya quedó vieja. Y lo que pasaba es que la provincia de Buenos Aires tenía el 22% de los habitantes del total nacional en el 88 y hoy tiene el 36% de los habitantes. Entonces no solo quedó vieja, sino que además, bueno, pasaron cosas en el medio, como el techo al Fondo del Conurbano en 1996, la casi nula concesión de recursos que le dio Macri a Vidal. Porque ese discurso que sostiene la exgobernadora, yo no sé si ella realmente lo cree cuando lo dice, pero no le dio más recursos que los que efectivamente sí le dio a Larreta, Mauricio Macri. Tenemos un par de placas más, cualquier cosa me decís, Lean, me avisás. Acá lo que tenemos es la comparación de los recursos de origen nacional, es decir, la coparticipación. La coparticipación es la plata que viene de Nación a las provincias, lo demás es recursos de las provincias. Fíjense, en el primer caso tenemos solo Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, del lado izquierdo en 2015, 9.423 pesos por persona. Y 27.000 pesos por persona también, pero en 2019. Es decir, aumentó 95%. Casi 195%. Ahí tenemos. Eso es lo que aumentó el macrismo, los recursos por cabeza en Ciudad de Buenos Aires. Vamos a las dos columnas de la derecha. Tenemos Provincia de Buenos Aires, 16.000 pesos por cabeza en 2015 contra 21.000 pesos por cabeza en 2019. Aumentó solo 29%. Eso es el macrismo aumentando disparidades preexistentes, porque ya teníamos una disparidad anterior. Claro. Y eso es lo que hay que discutir, porque si se fijan, la placa no dice quién es el jefe de gobierno, quién era el gobernador o la gobernadora, en este caso de hecho era el mismo color político, en Provincia de Buenos Aires, y las disparidades aumentaron. Ese es el país que hay que discutir. Vamos a una más, solamente para terminar de redondear. Esto es lo que pasó, es medio compleja tal vez, pero es la distribución de la coparticipación entre el 73 y el 88, es decir, en el momento previo a la ley de coparticipación. ¿Qué pasó en esos años respecto de las provincias? Esa barra azul que ven para la izquierda que se corre toda es los puntos de coparticipación que concede Provincia de Buenos Aires. Como ustedes sabrán, para que se sienten todas las provincias, hubo una provincia que perdió, fue Provincia de Buenos Aires, para que todas firmen. Y las que están abajo, esas líneas celestes para el lado derecho, son las provincias que ganaron en el reparto de recursos. Eso ya era una foto complicada con el 22% de la población de Provincia de Buenos Aires en aquel entonces. Bueno, fíjense si no es más complicada ahora. Entonces, lo único que hay que discutir es cómo distribuimos una torta que encima es cada vez más chica. La palabra sigue siendo redistribución y sigue siendo federalismo, ¿no? Poner en discusión también eso. Sí, Fer, y en una de las dos conferencias que dio el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, habló de que era la primera vez que se hacía una redistribución a partir de un DNU. Recordemos que esto terminó pasando por el Congreso, que pasó por diputados, y recordemos también que sí fue por DNU cuando el gobierno nacional de Mauricio Macri decidió darle fondos
a la ciudad de Buenos Aires. También quería recordar una tapa que sacó La Nación marcando a todos los diputados que según ellos habían votado en contra de la ciudad y a todas las diputadas del Frente de Todos, pero también podría haber sido una tapa de los diputados y las diputadas de Juntos por el Cambio, que en este caso votan en contra de la provincia que estaba necesitando los recursos. Y quería decir también cómo Vidal en un momento pedía los fondos, lo veíamos cuando Mauricio Macri era presidente, y en otra parte de la conferencia, y con esto ya cierro, el jefe de gobierno porteño hablaba de una improvisación. Cuando uno ve ese archivo de Rogerio Frigerio del año 2016, que acepta que hay una equivocación, que dice que se tomó una decisión apresurada, ahí claramente podemos ver una improvisación. Ahora, Sofía, ¿esto se puede llegar a judicializar? ¿Existe la posibilidad de, porque lo hizo ya Larreta, ¿no? ¿Está esperando? ¿Cómo avanza ese tema? Bueno, Larreta lo que hizo fue presentar primero una demanda por esa quita inicial de los fondos, que fue cuando el conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. A lo que hacía referencia Kicillof en el informe. Pero además lo hizo con un pedido cautelar, es decir, que se suspenda esa nueva distribución de los fondos. Se me cayó la lapicera. No te enojes, Sofía. Pero, claro, pero la Corte no le dio ningún mensaje a Rodríguez Larreta. Me parece que esa es la clave. Por ahora, en ese sentido, la Corte entiende, y ese fue el mensaje que ha mandado, que esto lo debe resolver la política, que justamente es lo que venía diciendo Julia. Hay un tema que tiene que resolver la política. Mi pregunta es, porque justamente si a Vidal no se la benefició y sí se benefició a Larreta, ¿no es una cuestión ideológica de lo que significa la capital federal en la Argentina? Claro, Digo, el federalismo mentira desde que tengo memoria. Sí, Creo que tienen bien ¿no? en claro de dónde les provienen los votos. O Ahí qué va. sector social representan. Yo no te quiero robar mucho tiempo, profe. Dos cosas. La respuesta de Larreta es bastante preocupante. El impuesto a las tarjetas y el impuesto a las LELIC, el ingreso bruto, ya tuvo la respuesta de Pese, presidente del Banco Central, y también de Guzmán, porque está regulando sobre la política monetaria, que no es su atribución. Esa es la atribución del Banco Central. Me parece que se está pasando de la raya. Y ahora, y sumarle a eso, que quizás no sea una recaudación que lo podemos vincular directamente, pero a la actualización mensual que va a ser ahora de los ABL, y esto que yo digo es para todo un programa, ¿no? ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires se cree que puede determinar que todos los que estacionan en la ciudad deben pagar? Perdón, tengo una Hicieron un pregunta. gran estacionamiento. Todo con esta lógica, ¿no? Perdóname, Sofi, con esta lógica de, bueno, ahora nos sacaron la plata, ¿qué vamos a hacer? Le pregunto a Juli, por ahí la estoy matando, pero estoy segura que no. La respuesta que dio la ciudad es que el tema LELIC o un montón de otras provincias ya lo grababan. ¿Eso es así? Sí, dio la respuesta en relación a Tucumán. Bien. La discusión es que el 40% de las operaciones con la LELIC son en Ciudad de Buenos Aires. Entonces Claro. terminás modificando verdaderamente la Claro. ecuación de los bancos. Esa es la discusión. Entonces verdaderamente afectás la política. Vos definís una tasa para hacer política económica y te aparece la ciudad y te dice, che, hay otra porque hay un impuesto. Ahora, profe, los medios, viste cómo trabajan en cada uno de los títulos para victimizar en este caso a Larreta, ¿no? Sí. Le están sacando al pobre de Larreta. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo que hay es, parece como una gigantesca bomba de humo donde pasa todo eso por abajo, ¿no? Y que no se discute. La verdad es que aumentar la comisión de las tarjetas me parece un escándalo. Aumentó la cantidad de estacionamiento medido. Bajó el presupuesto de educación. Mirá el dato que dio Eduardo López de la Unión de Trabajadores de la Educación. El 1%, el macrismo bajó el 1% por año el presupuesto educativo. Pasó del 30 al 17%. Este año volvió a bajarlo. Sí. Ahora con la excusa, bueno, nos atacan, nos sacan la plata. Bueno, lo que hace es baja el presupuesto educativo. ¿Qué hace? Privatiza la costa, ¿no? También va a decir, bueno, ¿no? Y necesitamos plata ahora. Entonces privatiza la costa. Después me parece que lo central en esto también es entender que Buenos Aires es una ciudad rica también, que ya tiene asfalto, tiene luz, tiene gas, tiene agua y tiene cloaca. Entonces, en esa diferencia que hay de recursos, que muy bien explicaba Julia, con números, con datos, no con opinión, hay que sumarle eso también. Hay más gente con más necesidades y necesita más recursos, una provincia que tiene deficiencias, sobre todo el conurbano, en ese sentido. ¿Saben con qué creo que podemos sintetizar todo lo que venimos reflexionando? Con la palabra desigualdad. Porque al fin y al cabo lo que estamos reflexionando, la coparticipación debiera atender a una redistribución justa que genere igualdad de oportunidades, que genere precisamente autonomía en las provincias. Hay provincias que con lo que recaudan de sus propios impuestos no pueden sostenerse, viven de la coparticipación casi de forma inmediata. Entonces,
Lo que tenemos que discutir en la Argentina, lo decías vos recién, Julia, tiene que ver con la redistribución, tiene que ver con un sistema federal, si lo vamos a hacer realidad o no, o va a quedar para instrucción cívica del secundario, pero por sobre todo, si vamos a construir un país que ponga en la discusión permanente y cotidiana la igualdad, porque la Argentina sigue siendo un país desigual.